Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al fin de la semana en La Máquina de Pensar, bueno, en todo el país, en la Ciudad Vieja, poca gente, ya lo he dicho una y otra vez, pero es normal, es la nueva normalidad, hay poca gente en la calle Sarandí y ahí está bastante oscuro, la verdad, pero bueno, hay que decir que no hace frío y eso, después de todo, no es menor. Arrancamos con Martín Cuagliata en controles de emisión, ¿cómo le va Martín? Y Carolina Cuadro en la puesta a punto, en la producción, amigos, de este programa. Hoy vamos a estar conversando sobre uno de los grandes críticos uruguayos, Emir Rodríguez Monegal, y después estaremos en la segunda parte del programa en lo que es El vuelo del cuervo, analizando, recomendando una miniserie británica que se llama Las virtudes y que realmente la vi hace poco. Es impresionante, una serie dramática, cuatro capítulos, 4 episodios, que demuestra que no es necesario que haya tiros ni haya grandes violencias para mostrar el sufrimiento, el drama. Es necesario simplemente un sólido guión y en este caso unas interpretaciones como solo los actores británicos parecen que pueden hacer. Pero ya mismo vamos a arrancar en La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida a la profesora Lisa Bloch de Béjar. ¿Cómo andás, Lisa? ¿Andás bien? Bastante bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bienvenida a La Máquina de Pensar. Lisa Bloch de Béjar, ustedes ya la conocen, tiene una extensa trayectoria como docente, como crítica, como ensayista. Hace un par de años, el año pasado habrá sido el otro, que recibiste el doctorado honoris causa de la Universidad de la República. Pasamos en La Máquina de Pensar lo que se llamó el elogio, no me acuerdo si era el elogio, por Gerardo Caetano y por María Simón. Así es. Era así, ¿no? Así sí. es. Bueno, pero ahora te convocamos porque el año pasado también salió en la colección Clásicos Uruguayos en la Biblioteca Artigas, salió un volumen llamado Ensayo y Memoria, fue publicado, que es Emir Rodríguez Monegal, y donde hay un enjundioso prólogo tuyo y 2 obras de él que de alguna forma, bueno, las elegiste, de alguna forma las seleccionaste. Me refiero al El juicio de los parricidas, que fue escrita, publicada en el año 56, o sea, casi lo primero que escribió Emir Rodríguez Monegal, y lo último que salió póstumamente en México en el año 89, que se llama Las formas de la memoria. Así que El juicio de los parricidas y Las formas de la memoria en un volumen que está titulado Ensayo y Memoria, ¿no? Así es, pero mira, sí. Coincido con todo lo que dijiste, confirmo todos los datos que diste, salvo que la elección de, digamos, antológica, esos 2 libros, fueron propuestos por Wilfredo Penco, director de la colección de clásicos uruguayos. Perfecto. Él fue el que propuso, y creo que con razón, porque, bueno, El juicio de los parricidas no es lo primero que escribió, ahí tendría que corregirte. Está bien. Perdóname, no, sí, es el primer libro que publica, es su primer libro, y lo publica en Buenos Aires. Y Las formas de la memoria, como muy bien dijiste, se publicó póstumamente. O sea que por ahora es el último libro. Todavía tenemos la ilusión, la esperanza de que va a aparecer algún manuscrito que es continuación de Las formas de la memoria. Y ese se publicó en México. Entonces, al ser los 2 extremos bibliográficos de Emir Rodríguez Monegal y al ser los 2 libros, al estar publicados en el extranjero, no fueron publicados en el Uruguay. No, en Buenos se Aires reeditaron, claro. Me parece un buen criterio el de Wilfredo Penco, sí. Bueno, el extenso prólogo que le haces, digamos, obviamente para enmarcar estas 2 obras, pero también para tratar de enmarcar esa figura tan oceánica, ¿no? Que fue Emir Rodríguez Monegal, ¿no? Oceánica, sí, en cuanto a que claro. Todo parece, estamos hablando de varias disciplinas, siempre hablamos de que es un crítico literario, pero queda claro que también fue crítico teatral y crítico cinematográfico, y aparte docente, ensayista. No, y también crítico de arte, también publicó con seudónimo notas de crítica de arte en Marcha y en todas las publicaciones, ¿no? Porque si vas a la página de sus publicaciones, son, no sé, centenares, miles de artículos que publicó en todos lados. En Uruguay en primer lugar, y luego, no sé,
en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, bueno, en tantos lados, ¿no? Alguien que, por ejemplo, se dedicó a reseñar, bueno, y a analizar las obras de los mayores escritores del continente, y ahora estoy leyendo, digamos, lo que es la entrada acá, y me refiero a Acevedo Díaz, Andrés Bello, Borges, Cortázar, de Andrade, Fuentes, Carlos Fuentes, García Márquez, Guimarães Rosa, Neruda, Pablo Neruda, Quiroga, Onetti, Octavio Paz, José Enrique Rodó. Digo, solamente la enumeración de esto, que es simplemente de los grandes escritores, ya provoca un poco me falta un poco el aire, me falta de leerlo, digo, y estamos hablando... Impresionante. Mira, yo le había propuesto a Wilfredo la publicación de los artículos del diario El País, los que publica entre 1961 y 1965, pero me di cuenta que iba a ser una enciclopedia, eran demasiados. Imagínate todos los que, en esos pocos años, imagínate los de marcha que empiezan en 1944, en el 45, cuando asume la jefatura de la página literaria, hasta el 59 y el 60 algunos que envía todavía desde Londres, ¿no? Sí, impresionante. ¿Te imaginas? Por ejemplo, primero, ahora vamos a hablar de la forma de la memoria, pero de las formas de la memoria, pero por ejemplo, mencionás al pasar, digamos, y esto es solamente una mención, una extensa correspondencia que tuvo él con grandes nombres de la literatura, no solamente latinoamericana, y que está en su mayor parte inédita. Y yo pensé, pero es impresionante, está en el archivo allá Sí, en la biblioteca de Princeton, ¿no? La Firestone Library. Sí, allá en Estados Unidos. Sí, en Princeton, en Estados Unidos, hay 16 voluminosísimas cajas que contienen correspondencia. No sé cómo se las ingeniaba para escribir tanto y mantener esa correspondencia tan frondosa y hacer copia de toda esa correspondencia, ¿no? Sí. Bueno, con gran conciencia de que eso algún día podía publicarse también, ¿no? O sea, sí, bueno, eso está en manos de la Firestone Library, pero creo que no tendrían inconveniente. Les interesa difundir. A nosotros nos proporcionaron mucho material. Sí. Claro, por ejemplo, también le comentaba aquí en la radio a Wilmar Umpierres, que es el crítico cinematográfico que podemos hablar aquí en este programa, y le decía acerca de los artículos de cinematográficos de Mir Rodríguez Monegal, que y él se sorprendía. Nadie los conoce, porque eso si no se pone en un volumen... están en el diario El País y sería oportuno publicarlos, ¿no? Por eso digo. Son centenares, cuidado. Sí, sorprendente. Sí, no sé cómo hacía, porque realmente veía todas las obras de teatro, veía todas las películas, se leía los libros, le daba el tiempo para ir corriendo desde el Teatro Solís hasta allí, hasta la sala de redacción del diario El País, escribirlos, no sé cómo hacía realmente. Alguien que estuvo muy vinculado, esto es como lo más conocido de Mir, pero bueno, lo decimos a los amigos de La Máquina de Pensar, no todo el mundo lo sabe, muy vinculado nada menos que a Juan Carlos Onetti, muy vinculado nada menos que a Borges, los reunió en una célebre reunión en un bar allá en Buenos Aires, él lo escribió eso en el prólogo a las ediciones de Aguilar, creo que está. Y lo vuelve a contar, si no me equivoco, en un artículo que se llama Mi primer Onetti, que fue su último artículo sobre Onetti. Que salió en el homenaje que le hiciste vos. Me lo dictó acá en casa, sí, en el homenaje antes ya a punto de viajar, a pocos días de su fallecimiento en New Haven, en Estados Unidos. En un lindo libro que, y vos organizaste ese simposio, ese encuentro, y salió, ¿no? El libro sobre Mir, y que está muy bien, yo lo tengo. No lo organizé. ¿El libro de homenaje a Mir Rodríguez Monegal? Sí. No, eso lo organizó en 1986, él falleció en 1985, el 14 de noviembre. Y eso fue, claro, el 1 de mayo, justo, el 1 de mayo de 1986, a los pocos meses en America Society, en la America's Society, en Nueva York. Lo organizaron gente vinculada a la Universidad de Yale, pero fundamentalmente fue Richard Morse. ¿Te dice algo ese nombre? Richard Morse. Morse, no. Bueno, sí, muy vinculado,
fue director del Wilson Center, fue profesor en Princeton, en Stanford, en Yale University, y hace no me acuerdo cómo era el título de su conferencia en esa oportunidad, que nosotros publicamos luego en un libro que se llama Homenaje a Emil Rodríguez Monegal, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura en 1987. Exacto, ese es el libro que me refería y que lo tengo. Sí, pero lo organizó el homenaje American Society, ¿no? El libro, lo organizaste vos, ¿no? No. Sí, el libro ese sí. Sí, de acuerdo. Está en línea, está en la página. ¿Está todo el libro en línea? Está todo, por eso ahora no me acuerdo el título de la contribución de Morse y de Cabrera Infante y de Haroldo de Campos. Sí, me acuerdo. No sé, de todos. Impresionante. De Macadam, de Manuel Ulacia, de tantos. Sí. Sí, todos testimonios. Y por ejemplo, otro detalle, estoy haciendo cosas salpicadas de este extenso prólogo que me llamaron la atención, que es por ejemplo que Harold Bloom, nada menos que Harold Bloom, un libro de Harold Bloom surge a partir de conversaciones con Emil Rodríguez Monegal. Ay, sí, totalmente, sí. Fue una conversación sobre un artículo de Borges, que le citó en una conversación, eran colegas en Yale University, con Harold Bloom, con Phyllis Miller, con Jeffrey Hartman, y esporádicamente o anualmente con Jacques Derrida. Y entonces le citaba en una conversación a Harold Bloom el artículo de Borges que es Kafka y sus precursores. Sí, ahí está. Y de ahí, creo que lo dice en el prólogo, Harold Bloom lo dice en el prólogo, que fue a partir de una conversación con Rodríguez Monegal y el descubrimiento de esa concepción tan original de Borges sobre los precursores. Es impresionante, yo no tenía idea. Estamos hablando de un libro del año 73 de Harold Bloom, La ansiedad de la influencia, algo así. Anxiety of Influence. La ansiedad, que en inglés es también angustia, es ansiedad y es angustia. Exacto. O sea, son las dos cosas, el deseo y la angustia, ¿verdad? Es un libro que Harold Bloom escribió inspirado por las conversaciones que mantuvo en Yale con Rodríguez Monegal sobre el ensayo de Borges, Kafka y sus precursores. Digamos, cuando decimos que es cercano a Borges, cercano a Onetti, también era un gran difusor y un gran pensador de la obra de ambos, ¿no? Complejizándola. Yo recuerdo, por algo, pude reunirlos y por algo me acuerdo que... No fue muy feliz la reunión, ¿te acordás? No, sí, me acuerdo, sí que Onetti se puso muy a la defensiva, en fin, y Borges le comentó al final cuando se van, dice, es una persona amable, pero no entiendo por qué habla como un compadrito italiano. Sí, Onetti le había molestado que hablara toda la noche de Henry James. De Henry James, ¿no? Claro, sí, ¿qué le ven al coso ese? Pero mirá qué presente que lo tenés. Sí, porque la verdad que es una situación, y ahí otra vez aparece el talento de Emil Rodríguez Monegal para describir, para contarnos eso, ¿no? Porque no es simplemente narrar, digamos, hay que recrear esa situación y también lo hace en Borges una biografía literaria, ¿no? O sea, yo te diría en todos los artículos, ¿no? Se nota la pluma de un escritor, se nota eso que se considera la crítica como creación. Exacto. Sí. Estamos de alguien que se abocó a la crítica y que en el ensayo que me llamó mucho la atención, Las formas de la memoria, mucho la atención, ese ensayo póstumo, una autobiografía, digamos, ¿no? Una especie de autobiografía póstuma. Sí, Las formas de la memoria, porque no todo lo recuerda. Y entonces eso lo aclara él también, ¿verdad? Claro. En algunas entrevistas y demás, sí. Y ese sería el primer libro, Los magos se llama, claro. Y tiene que ver con los inicios de su vida. Claro, ¿no? Con su vida en Melo, ¿no? Y luego su llegada a Montevideo, la familia, y los primeros contactos con la literatura, con el cine, con lo que va a ser después su vida, sus descubrimientos culturales, ¿no?
No, pero toda su vida, digamos, incluso amorosa, sexual, aparece. Y, por ejemplo, un detalle que me llamó mucho la atención, que él vivía, cuando vienen acá a Montevideo, en la calle Sarandí, casi Zavala. O sea, estamos enfrente de donde vivían. Sí. Y el hotel, una especie de hotel grande que se llamaba ABC. Y dice, sí, ¿qué nombre de hotel te das cuenta, está para un todo crítico? Muy condicionado, muy determinado. No, impresionante, ¿no? Él digamos, se cría aquí en Montevideo en el ABC. Ahí está, y luego le sugiere, por ejemplo, a Susan Levine un libro sobre Bioy Casares y se llama El ABC de Adolfo Bioy Casares. Claro. O sea que las letras, viste, determinan siempre. Determina, sí. y él mismo lo dice, ¿no? ¿Qué nombre para un crítico? Y también habla de la Plaza Zavala, en fin, digamos, de lo que es el puerto, los olores, ¿no? Sí, una de las plazas más lindas del mundo. Sí. Sin duda, hermosa plaza, que incluso pensé, leyéndolo, digo, otra vez una idea que tengo siempre, que es que Montevideo, que es un lugar de alguna forma mítico, en el sentido de que hay grandes escritores, y que no los recuerda, ¿no? Estaría bueno recordar que acá vivía Emil Rodríguez Monegal, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, podría hacerse como, por ejemplo, especializados en eso son los franceses, que te dicen, este fulano vivió acá 2 meses, o acá escribió tal cosa, ¿no? Exacto. Sí, sería interesante, sí. Me llamó la atención, escuchaba hace unos días unas conferencias de Beatriz Arlo sobre Borges, y tú sabes que empieza citando a Rodríguez Monegal. El crítico uruguayo Emil Rodríguez Monegal decía, y sigue hablando de Emil Rodríguez Monegal, ella. No sé si acá en Montevideo se haría. Claro. No, una cosa que vi en el prólogo que me llamó mucho la atención es que algo que yo no conocía, un juicio de nada menos Carlos Real de Azúa, diciendo que que Emil Rodríguez Monegal es como, digamos, no sé si el heredero o es el siguiente después de Zunfelde, ¿no? Ahí o sea, está, para la época, ¿no? El gran crítico literario después de Zunfelde, sí. ¿No? Lo dice, pero mirá que en ensayo, la antología del ensayo uruguayo, la antología del ensayo, que también está en línea, todo completo, él lo incluye entre los ensayistas uruguayos y la presentación que hace es muy hermosa, muy justa y muy hermosa. Y muy valiente también. Claro, para la época. Porque es bastante desafiante, ¿no? Lo que dice Carlos Real de Azúa. Sí, de acuerdo. ¿Por qué decís que es muy valiente? Es todo un asunto, ¿no? No, pero digo, ¿por qué fue valiente? Bueno, me resuena, por ejemplo, en este momento cuando él dice, Carlos Real de Azúa, entre muchas apreciaciones muy justas, muy ponderadas, que es el que escribe mejor. Bueno, todo eso es muy positivo, pero también dice que ha sido el más odiado de los críticos uruguayos y de los escritores uruguayos, el más odiado, y lo atribuye eso a la hazaña. La expresión es la hazaña de los mediocres. Lo mencionás, la hazaña. Sí, lo dice Real de Azúa. Sí, digo, lo citás en el prólogo, la hazaña de los mediocres. Bueno, no me acordaba. En un fragmentito muy pequeño. Sí, me resuena siempre eso, sí. Sí. Bueno, ahí te lo resumo y déjalo ahí. Bueno, Lisa, en el prólogo escribís de Emil Rodríguez Monegal que él escribía sobre cuanto leía. Escribía como leía, con la misma asombrosa fluidez que, sin imponerlo, oficiaba a modo de sencilla misión iniciática en la formación de los criterios de lectores de distintas generaciones, definiendo el gusto de una época y orientando a quienes seguían sus artículos, clases, conferencias con leal devoción. Es muy... Adhiero. Sí, no suscribís, ¿no? Estoy Eso de lo acuerdo. suscribís. Una cosa que me llamó, entre otras, digo, porque no puedo comentar todo, pero, por ejemplo, el análisis que hace Emil Rodríguez Monegal, de cómo él reflexiona sobre el tema del término, el concepto de generación. ¿Por qué te digo? Porque leyendo el prólogo tuyo, se queda claro que el término generación para Rodríguez Monegal, era algo complejo, era algo que había que pensar, y cómo a veces después de determinadas prédicas solo quedan como resúmenes, como titulares, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha asombrado y me sigo asombrando es
cómo ha calado la idea de generación literaria en todos los que estudian, bueno, en el IPA, en letras, en los escritores, a tal punto que siempre están hablando de generación casi como vos cuando naciste, de qué generación sos, como si fuera, como si nacer, yo le he dicho, nacer no es ninguna virtud, ¿no? En el año, ¿no? Básicamente, no, personalmente no. Cuando hablamos de generación tiene que ser algo más complejo, ¿no? O sea, se confunde promoción con generación, hay una simplificación en torno a eso, y me encantó leer tu prólogo y ver la complejidad que le da Rodríguez Monegal. Gracias. ¿No? Gracias por tu interés realmente. Porque lo que estaba diciendo una y otra vez que en el mismo tiempo conviven varias generaciones, que en el mismo tiempo tratan los mismos temas, cada una va tomando distintas partes de la realidad o del imaginario, entonces a veces lo comparten. Que lo cronológico a veces es tan accidental, ¿no? Exacto. Sí. Es algo que la generación no solamente puede depender de lo cronológico, hay otras variables, ¿no? Sí. Sin duda, ¿no? Y es uno de sus temas, es uno de sus tópicos. Bueno, es uno de sus tópicos y yo creo que de alguna forma es uno de los responsables que sea tan fundamental o que haya regido tanto ese criterio, ¿no? No bueno, como él lo planteaba, ¿no? Pero simplificado. Claro, pero como para discutirlo. Claro. Ahí está. Por el tema de la generación, al extremo de que incluso la propia generación de 45, todos sabemos que tuvo... Es la denominación que le da, ¿verdad? Que la de a él, sí, digamos la de él, ¿no? Porque los otros decían la generación crítica. Está bien, también es que la generación del 45 en gran parte ejerció, bueno, los integrantes, ¿no? Ejercieron la crítica, pero también la ficción, pero también la poesía, no solo la crítica. O la generación de las revistas, decía Carlos Redrasúa, ¿no? Sí, también, claro. Porque ese éxito de la generación del 45 de alguna forma marcó toda la literatura posterior e hizo que muchas veces lo quisieran o bien contraatacarla o remedarla, las dos cosas, los dos movimientos. Claro, ¿no? Que es muy significativa, ¿no? Sí, pero o combatirla o copiarla, las dos cosas. Sí, ahí está, sí. Bueno, suele ocurrir con las cosas... La relación epigonal siempre es así, ¿no? Sí, bueno... Cuando realmente es importante. Claro, suele ocurrir con las cosas que marcan realmente, ahí está. ¿no? Realmente en ese sentido. En fin, lo de la memoria, para mí, bueno, a mí lo que me sorprendió, para ir terminando, si te parece esta charla, que en realidad da para mucho más, en las formas de la memoria, me llamó la atención la franqueza con que va escribiendo sobre su vida. Eso me llamó mucho la atención. Y en un país donde aparentemente no había autobiografías y había un cierto retrato biográfico, me acordé de que se editaron en su momento los diarios de Ángel Rama y también contaron cosas, ¿no? Y de la misma forma que ahora hace poco se editó, no hace tanto, el diario de Idea, la primera parte, y yo creo que este libro, Las formas de la memoria, debería ir con esos, digamos, ¿no? O sea, debería leerse en complementación. Claro, sobre todo porque en gran parte, como tú decís, es muy franco y muy frontal con respecto a sus propias experiencias, pero no deja de lado su iniciación literaria, bueno, y después la continuidad, ¿no? De lo que fue su ejercicio literario permanente, hasta qué punto lo cinematográfico y lo literario están imbricados en su vida, que no se diferencian de los propios acontecimientos vitales, infantiles, adolescentes. Lo mismo la pintura o el dibujo. Eso me llama la atención, cómo se trenza todo, ¿no? Sí, la pintura, el dibujo, él aparece como dibujante, la ballena. Aparece pintando incluso un cuadro de... Sí, para el nieto, para el hijo de Joaquín, claro. Y aparece pintando del niño el fondo ¿no? el piso claro, bueno, de Aparicio Saravia, nada menos. Bueno, ahí está, porque el tío José Monegal, el autor de una de las biografías más célebres de Aparicio Saravia, les pide a él y a su prima, una prima con la que compartían casi todos los acontecimientos de la infancia, que pintaran en la parte inferior, porque era pintor también José Monegal. Y entonces le quedó muy marcado eso, tanto que cuando se publicó en Jaque, gracias a esa gran hospitalidad de Jaque de aquellos años, ese
ese análisis que él hace, y además se publica el cuento, ¿cómo era que se llamaba? La muerte y las vidas de Aparicio Saravia, era el título, lo tenemos todo en línea también, tanto en Jaque como en la página de Rodríguez Monegal, y tiene un subtítulo, 3 versiones de un mismo heroísmo. Tres versiones. Ahí está, donde Emir Rodríguez Monegal aparece, es un cuento de Borges, ¿no? La otra muerte, y él lo comenta y lo transcribe, y él aparece también como uno de los personajes. Sí, mencionado en el cuento, sí, aparece, está mencionado, ahí está. Sí, y entonces él me lo dio, ese artículo, el manuscrito lo tengo, y creo que lo publicamos también, está en línea, el manuscrito, y me dijo, por favor, yo ya sabía que lo iban a publicar en Jaque, por suerte, me dijo, por favor, que haya una ilustración de la tapa del libro que escribió, la biografía de Aparicio Saravia, que escribió mi tío, Pepe Monegal, José Monegal, porque nosotros intervinimos en la pintura, en el lugar a la reproducción de la tapa, ¿no? Para la historia, hay una cantidad de biografías cruzadas. Para la historia quiero decir que ahí hay unas pinceladas mías, dice, ¿no? Sí, ahí está. Pero que también le hubiera gustado ser dibujante. En fin, es alguien que de alguna forma se refugió o se desarrolló íntegramente en la crítica, pero como vos decís, cruzó el cine, cruzó la literatura, el teatro, y queda claramente que cruzó también la autobiografía, la crónica, claramente, ¿no? En este libro. Con libros decisivos, no solo para la literatura uruguaya, Quiroga, Rodó, Onetti, ¿no? Libros voluminosos con prólogos que fueron fundacionales. Exacto. O sea, dan lugar a todos los comentarios posteriores. Muy bien, bueno, queda hecha la presentación. Gracias por tu interés, Pablo. Ensayo y memoria, esto está en la colección de clásicos uruguayos, Biblioteca Artigas, Emir Rodríguez Monegal, e insisto, tiene el primer libro que publicó y el póstumo, el último que se ha publicado hasta ahora, y digamos, para mí es una gran novedad las formas de la memoria, esa escritura autobiográfica. En este momento que está de moda también las escrituras del yo, realmente valdría la pena leerlo. Lisa Bloch de Béjar, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Pablo, hasta pronto. Hasta pronto. Esta música quiere decir que está con nosotros Wilmar Umpierres para una nueva columna, El vuelo del cuervo. ¿Cómo le va, Umpierres? ¿Anda bien? Estimado? ¿Anda bien? Bien. Contento como siempre de estar acá. Muy bien, Umpierres lo dijo y nosotros lo anunciamos, que ibas a hablar, bueno, lo dije al principio del programa, de una miniserie británica de Virtues, las virtudes, del 2019, y nada, que me lo recomendaste. Sí, es una pequeña genialidad también. Digamos que esto se estrenó en Channel 4, Canal 4 británico, que es un canal público, se hace con fondos públicos. Como la BBC también. Exactamente. ¿No? Cuando apareció el Channel 4 fue un poco el que rompió, digamos, el dueto de BBC y la ITV. Claro. Eran los dos canales fuertes de las Islas Británicas. Y bueno, apareció este canal en su momento, apuntando a producciones de calidad, a producciones en general modestas, entre comillas, modestas. Sí, bueno, pero de bajo presupuesto, claro. Sitcoms o comedia, ¿no? Exacto. Digamos, de cosas dramáticas, pero más bien de locaciones modernas, digamos, o sea, apartamentos, digamos, una cosa, pero apostando a una calidad narrativa y a la buena escritura, digamos. Claro. Y el caso de The Virtues creo que es bastante buen ejemplo, digamos, de lo que hace esta gente, que concreta una historia en 4 horas de narración, porque es una miniserie de 4 capítulos, de 1 hora cada uno. Que no va a tener otra temporada. Que por suerte no va a tener otra temporada. Esta locura de poner una y otra y seguir abriendo. Cada vez que funciona algo, poner otra temporada. Yo reivindico realmente este formato que tienen en algunos países, en particular el Reino Unido, de que cuando algo funciona, a pesar de su buen funcionamiento a nivel de audiencia, no la siguen, la cortan ahí, y van por otra cosa. Exacto, y eso yo lo respeto muchísimo. Y en este caso, bueno, una historia bastante compleja, bastante dolorosa, si se quiere,
protagonizada por Stephen Graham, que es un tremendo actor, un petizo de esos que se come la pantalla, porque es un tipo que debe medir 1,70 m con suerte. Martin Scorsese dijo que era el Joe Pesci británico, ¿no? O sea, es el tipo que tiene nervios, así que tiene una fuerza. Es muy musculoso físicamente, pero también tiene una gran musculatura actoral. Es un tipo que te llena la pantalla. Y de hecho, bueno, lo que uno arranca a ver en el primer capítulo es un tipo completamente destrozado, un tipo que está... Generalmente él actúa también o hace muchos personajes de gente de la clase trabajadora, porque digamos tiene esa cuestión como tosca y una cuestión frontal, ¿no? Y entonces estalla, digamos, muy directamente. Va del punto A al punto B por el camino más corto, en general. Cosa que digamos con el cine inglés o no la televisión inglesa parece como que más la sutileza, la sofisticación. No. En el caso de Stephen Graham, él se dedica a ir a lo bestia, es bruto en ese sentido. Estuve leyendo que incluso que tiene un problema de dislexia, que se lee los guiones la esposa y bueno, si le da ok, él lo lee, digamos. Pero bueno, ha hecho una carrera muy interesante y aquí en Las Virtudes es como una consagración. Es una consagración, ¿no? Y además le llevó casi un año de preparación del papel. O sea, no es que lo llamaron y a los 2 meses ya estaba rodando. Se tomó casi un año para estudiar el guión, para leerlo y para meterse en la piel de ese personaje. Y cuando uno ve la actuación, bueno, evidentemente pasó por todos los estadios posibles, digamos, para llegar a ese nivel de interpretación. Repito, lo que uno ve de arranque es un tipo absolutamente devastado. Después, con el transcurrir de los capítulos, uno va descubriendo los porqué de ese tipo que está completamente arruinado emocionalmente, arruinado económicamente, que en un momento decide irse de Londres a Irlanda. Perdón, la apertura, solamente para que vean, digamos, brillante apertura, es él que va a comer a la casa de un matrimonio y está con un niño y en la comida, digo, este es el comienzo para que vean, ¿no? En la comida nos enteramos que ella, la esposa de ese matrimonio, era la ex de él, y que está casado con otro señor, y que el nene es hijo de él, digamos, pero él come en la mesa como si fuera otro hijo, digamos. Y ellos están preocupados. La ex y el nuevo marido están tan preocupados como si fuera el niño, porque ellos se van a mudar y qué va a hacer de tu vida, qué vas a hacer están vos. Más preocupados por ese hombre grande y ya conformado, porque saben que es un tipo inestable, estable o frágil, porque detrás de ese tipo poderoso físicamente hay una fragilidad humana. Es nada más que empujarlo para que ese individuo se caiga hecho pedazos, cosa que ocurre en la misma charla, en la misma apertura, y tiene que ver con esas características que vos mencionás. Este hombre se pone a llorar. Hay un diálogo muy intenso. Le saltan las lágrimas, se pone a llorar. Hay un diálogo impactante con el hijo, que se está despidiendo. En realidad, él le dice que se está yendo del país, incluso. Y el chico no entiende muy bien por qué, y él trata de explicarle de que no se preocupe, que él va a estar bien, que está en una buena familia, que su madre lo quiere, que su nuevo padre lo quiere, una cosa. Y se van a Australia, al otro lado exactamente, del mundo, ¿no? se van, para el otro lado del mundo. Claro. O sea, hay una distancia emocional y una distancia geográfica que se inaugura a partir de ese momento, y ese hombre que parece no tener caída libre, digamos, en las cosas malas que le está pasando. Y bueno, ahí decide volver a su territorio de nacimiento, digamos. Bueno, pero ahí lo que queda claro es por qué esa mujer que tanto lo está apreciando, que tanto lo cuida, esa mujer que digamos que lo está realmente preocupada por él, esa mujer fue la misma que se divorció de él, huyó de él y se casó con otro, ¿no? Exacto, entonces, digo, el espectador también piensa, ¿qué pasó con este hombre? ¿Cómo es posible que del tipo del cual se divorció y después se casó con otro y qué sé yo? ¿Cómo lo tiene sentado en la mesa? Y en esa relación yo creo que está muy bien y con mucha inteligencia puesta la contradicción del personaje. Exacto. ¿No? Ella tuvo que huir de ese personaje y a la vez no lo quiere largar y lo quiere ayudar. Entonces esas dos cosas, esos dos polos están dentro de esa persona que vemos. Y esas contradicciones lo van a perseguir durante todo el relato, porque él cuando va a su nuevo escenario, digamos, que se toma un ómnibus,
que además regatea el precio del ómnibus para irse, porque además le costaba unas pocas libras. El ferry, no, porque además se pelea por 4 libras, o sea, el tipo no tiene un peso en el bolsillo realmente, y para subirse a ese ferry le venden un pasaje de primera, él no quiere, se gasta todo lo que tenía era para hacer ese transbordo, nada más, para hacer ese pequeño trayecto. Y se queda sin un peso, se queda sin una libra. O sea que administrativamente es un desastre. Lo dejaron solo y ya se gastó toda la plata en un barco. En un rato, nada más. Y bueno, empieza a beber, por supuesto. Hay una de las... Si alguien pensó que había visto todo en materia de borracheras filmadas, creo que no han visto nada después de verlo, porque realmente es impactante. Bueno, ahí está la actuación y la realización cinematográfica de este hombre que se llama Shane Meadows, y que yo no conocía, pero que ya ha trabajado con Stephen Graham, y que es un director que tiene trayectoria, ¿no? Exacto. También se conoce... Y es guionista, me llamó la atención, es guionista y dirige esta miniserie. Sí. Está claro que el teatro en el Reino Unido es muy importante, y esta gente tiene... Esto es culpa de Shakespeare. Sí, impresionante, ¿no? Pero no estamos diciendo nada, que hasta el niño actúa bien. Por supuesto, todos actúan bien, incluso hasta algunos animales que que aparecen en el... Cuando decimos que actúan bien, no, por ejemplo, en este caso, uno ve, por ejemplo, yo veía no sé, el que atiende en el bar, y parece que realmente fuera un gordito grande que atiende en el bar, digamos, ¿no? O sea, no parecen actores. No son grandes actuaciones, sino que todo el mundo parece, en este plan proletario, ir a tomar cerveza a un bar y no sé qué. Y bueno, todo el mundo parece lo que es realmente. Digo, no te están vendiendo nada. El bolichero parece el bolichero. Las mujeres con que se pone a hablar, que son señoras o muchachas que están conversando, bueno... Sí, porque además la estética de ellas son realmente... Le crees, y además lo primero que hace es ir a una taberna y empieza a invitar a toda la gente que hay ahí a tomar. A todos. Y después, claro, se encuentra que no tiene un peso, no tiene con qué pagar. Incluso el dueño del boliche le dice, bueno, en el baño lo encara en un momento, ¿cómo tenés la plata para pagar esto? No te conoce nadie, entraste acá, ya sos amigo de todo el mundo, estás pagándole a todo el mundo. Claro, le estás pagando a todo el mundo y yo no vi un peso, no pagaste una copa todavía. A ver cómo es, ¿vas a pagar? ¿No vas a pagar? Son todas dudas. Y todo esto, digamos, siempre la cámara como enamorada de... este hombre que va ocupando siempre. Es que te magnetiza la presencia. Nosotros también vamos atrás. Y nosotros vamos atrás de él. Bueno, después este hombre se reencuentra con su hermana. Sí, ahí no podemos seguir hablando más, porque es impresionante, digamos, cómo uno va diciendo, se da cuenta que hay esas contradicciones en ese hombre, brutales, porque aparte, digo, uno puede decir, invitás a todo el mundo, pero él tiene una capacidad de relacionamiento muy buena, ¿no? Y a la vez, socialmente es un tipo que se lleva bien con todo el mundo, pero es un desastre. Destruye todo lo que toca al mismo tiempo. Y entonces ese enigma, ¿por qué él es así? Lo vamos se va a ir develando. Exacto. Yo creo que en el segundo capítulo, tercer capítulo, ya está claro que él es un desastre realmente, pero que hay algún motivo. Digamos, la materia que conforma la arcilla que moldea el relato es una historia bastante sórdida, bastante jorobada, que a él le pasó cuando era chico, que tiene que ver con estudiando un poquito cuál era la realidad de las Islas Británicas en aquellos años. Estamos hablando de la década del 70 y del 60, donde las familias pobres generalmente cedían a sus hijos, o al menos a uno de ellos, porque no lo podían mantener, e iban a parar a una suerte de conventos, donde los criaban ahí y estaban sometidos a la tiranía de los tipos que los cuidaban, y eso incluía maltrato físico, emocional, violaciones, y bueno, uno se va enterando de que este hombre de chico, bueno, sufrió todos esos atropellos. Cosas que él incluso las tenía borradas de la memoria. Sí, ¿no? Que se le van... Y bueno, él cuando llega comienza a tener un trato un poco ambiguo con su cuñado, que le da trabajo, tiene una pequeña empresa constructora, él a la vez tiene algunos problemas pendientes también, se relaciona con unos nuevos compañeros de trabajo, digamos, que se encuentran en esa pequeña empresa constructora. Son albañiles en realidad. Sí, son constructores en realidad, incluso cuando no está el patrón que es el cuñado, están todos sentados ahí conversando. Exacto. Le falta tomar mate. Toman té sentados en sillas. Entonces cuando viene trabajan y se ponen a trabajar. Y después se va y vuelven a tomarse el té ahí todos con las sillas de playa, estas reposeras de plástico.
Pero yo, en ese tono, digamos, en ese tono coloquial, realista, cotidiano, ¿no? Donde va, hay un momento, hay una escena que es, bueno, la primera vez que él va a cenar con la familia de su hermana. Yo te contaba que la vi y estaba tan bien hecha que bueno, dice, qué bárbaro que está hecho, ¿no? Yo lo estaba mirando y de repente en esa escena ocurre otra cosa, que viene otro personaje, y que es lo que pasa a veces en las familias cuando se juntan y hay tensión, y aparece otro, justo tenía que aparecer, bueno, y me pasó algo que hace mucho que no me pasaba, pero mucho tiempo, que es estar tan metido en la escena que pensar, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo sigue esto? Prácticamente estás ahí en esa cocina, ¿no? Sí, uno está adentro. O sea, te metes tanto en la ficción que... Exacto, uno está sentado en ese living. Aparece un relacionamiento con una chica, con una mujer que también tiene una vida bastante rota, una vida bastante ajada. Una chica que tiene un buen cross de derecha. Exactamente, que lo primero que uno ve cuando aparece esta chica es cómo noquea a un tipo el doble de grande que ella, y le pega una piña. Le da una piña y ya está, lo tira abajo. Y quedó del otro lado, bueno, con el aplauso general de la familia. Y hay una escena que también, más allá del dramatismo bastante difícil de llevar, porque el tipo está frente a un personaje que está prácticamente postrado en una cama, alguien que había abusado de él en su época de adolescente, cuando estaba en ese internado, un individuo que está muy mal físicamente, muy maltrecho, que no muestra ningún tipo de arrepentimiento de lo que hizo, porque él comienza a reconstruir su pasado, que lo tenía bastante desdibujado. Sí, lo tenía como borrado en su mente. Y bueno, comienza a armar esas piezas, o comienza a encajar esas piezas en la memoria, da con ese personaje, y es un momento de una intensidad dramática realmente abrasiva, donde si esto fuera Estados Unidos probablemente se terminaba quizá con un balazo. O degollándolo. Acá se lleva la tensión emocional a prácticamente algo físico, pero no de la agresión, sino que esa tensión se nota en el plató, se nota en el lugar. Es casi el clímax de toda la serie, pero hay que decir que la presentación, yo te quería preguntar eso, la presentación de Virtus, de las virtudes, son las virtudes, las 7 virtudes frente a los 7 pecados. Exacto. Y incluso el diseño del logo de la serie habla de la T es un crucifijo. Entonces como que uno a priori diría que hay una gran presencia de la religión, de lo religioso, pero él lo menciona un par de veces, pero es todo muy está subyacente, no se habla está tanto. Como muy solapado. Ahí ya estamos en Irlanda. Irlanda es un país digamos muy dividido por la cuestión el tema del aborto, religiosa. Claro, incluso uno en esta escena que yo relataba recién, cuando él está frente a quien lo maltrató cuando era un chiquilín, lo que hay colgado en la pared es un crucifijo. Ese crucifijo está ahí. Y eso no creo que esté ahí de casualidad, ese crucifijo. De hecho, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en aquellas cuestiones, y fue muy, pero muy señalada por su proceder. Y acá está tocado de manera tangencial, no es una cosa que sea el eje de relato, está ahí como un elemento más. Probablemente para la cultura local eso sea mucho más claro, para uno de repente tiene que estudiarlo un poquito más. Puede ser. También hay un detalle que tiene que ver con incluso hasta con el póster de la serie, que es la cara de este individuo de Graham, Stephen Graham, apoyado sobre el vidrio de un autobús, de un ómnibus. Está ahí y medio, todo golpeado, tiene una marca, ¿no? Una marca de en el bar lo habían movido un poco. Y bueno, el ómnibus lo deposita ahí en un lugar, se baja como puede, y creo que esa semblanza, esa imagen lo pinta todo, en realidad. Ese tipo roto, ese individuo destruido, que está apoyado contra un vidrio de un ómnibus y mira sin mirar, porque le ves los ojos y están perdidos, en realidad. Eso habla de cómo
construyó este personaje. Sí, de acuerdo. Sí. Muchas veces él intenta sonreír y le va mintiendo a la ex esposa, al hijo, va inventando a la cuñada también. Fabula cosas todo el tiempo. Está mintiendo, pero se le nota. Que además esas mentiras se van a caer en algún momento, y él lo sabe. Además, y todo eso le cae en las espaldas. O sea, lo brillante de todo esto demuestra que se puede mostrar el sufrimiento a las personas y los dramas sin un tiro, sin explosiones o sin escatologías de ningún tipo, baños de sangre y tampoco sin grandes. Acá la violencia que hay, se sugiere con algunos recuerdos, y la violencia que implica un tipo que está tan destruido y que está tan en el fondo, en sus emociones. Él mismo tiene como todavía no sabe o borró lo que le pasó. Él mismo siente que tiene como un agujero adentro. Exacto, ¿no? Él sabe que está roto, y lo peor de todo es que uno tiene la impresión de que es un buen tipo en realidad, que ha tenido mucha mala suerte, simplemente, que estuvo en el peor lugar en el peor momento, nada más. Pero de no ser por eso, probablemente habría sido un tipo absolutamente normal. Bueno, y esta también, quizás, pues, ahora estoy fabulando porque puede ser, porque reitero, lo religioso no está nunca en un primer plano, o por lo menos no lo plantean así. Sin embargo, por esas cuestiones de la vida, él y la hermana en ese, orfanatorio, a la hermana la lleva una gente de clase alta, y toda su vida transcurrió 30 años de una forma, y a él no lo lleva nadie, y toda su vida transcurrió de otra. Claro, ¿no? Mientras la hermana disfrutaba de una vida acomodada. Eso que podemos llamar destino, providencia, o lo que fuere, eso que viene afuera, está planteado. Y define muy claro de que a veces nuestro destino se puede jugar o se puede sortear como si fuera una lotería en una simple decisión. Bueno, en realidad toda la serie transcurre, son repercusiones de ese hecho que acabo de decir, que pasó 30 años antes y que nunca se va a ver ni nada. Es una lotería realmente, y le tocó, simplemente. Le pudo haber tocado la luz y le tocó la oscuridad. Su hermana tuvo suerte, se fue a vivir a la casa de una familia acomodada, y a él le tocó la peor parte de la historia. Y esa peor parte de la historia es la que lo marcó, y ahí va rehaciendo de a pedacitos, de retazos, esa vida. Bueno, pero por las dudas, no es una cuestión dostoyevskiana, ni mucho menos, la verdad es eso, enfrentarse a... Y además no hay algo edulcorado, pero tampoco hay algo de sufrir por sufrir. No, y además hay un poco de luz. Cuando la serie se resuelve, en realidad hay un optimismo. En realidad todavía es posible. Exacto, no hay una cuestión de redención. Lo que hace es un viaje a enfrentarse con sus propios demonios. Exacto. Que los había generado él, pero también que tenían que ver con... hay un descubrimiento, el descubrimiento que él va haciendo es un poco el descubrimiento que uno también va realizando como espectador, un descubrimiento de la historia, del relato, y el descubrimiento también de un actor que está entregando absolutamente todo de sí. Y que todos parecen, reitero una y otra vez, parece que reitero mucho, pero todos parecen gente normal. Logran lo más difícil de todo. Son tipos normales, son personas normales, son gente de la típica clase obrera de las Islas Británicas. Gente muy tosca, que puede ser muy amable con sus vecinos. Podemos encontrar la clase media trabajadora uruguaya, también, la verdad. Por supuesto. ¿no? Lo que hay es que algunos de esos personajes les pasaron cosas bravas, pero a otros no, y y se juntan y dicen las mismas cosas que decimos nosotros acá. Y el bar sigue siendo el lugar de peregrinación, y donde esos demonios se tiran para afuera. Toma mucho esa gente, también es cierto. Toman muchísimo. Yo no sé cómo hacen, pero es impresionante. Es una tónica, es cultural, es absolutamente cultural. Son terribles. Búsquenla, esta serie. Lamentablemente no está en ninguna de las plataformas que uno tiene a la mano. Es una lástima porque estamos hablando de algo muy bueno. Es de muy buena calidad, y lamentablemente no está
en libre acceso, se encuentra en internet, se encuentra en diferentes lugares, hay que rastrearla, hay que tomarse esa molestia, hay que ser un poco ducho en esa materia, pero si uno logra dar con la serie, la recompensa es enorme. Es una tremenda serie y que diría que es un ejemplo de cómo se hacen de bien las cosas cuando tenés algo para contar. Lo de siempre, tenés una buena historia, muy probablemente tengas un buen producto. Y si encima, además, tenés un actor como como Stephen Graham, que se pone... Y el director, Shane Meadows. Sí, también, por supuesto. Que ya lo voy a anotar, no tenía ni idea quién era, además, pero Shane Meadows. Insisto siempre, cada vez que hablamos de alguna serie o alguna película que viene de las Islas Británicas, el teatro es muy importante para ellos. Esta gente hace mucho teatro, maman teatro, y bueno, eso se nota después al momento de estas realizaciones, que, insisto, sin mayor despliegue, sin demasiado derroche económico ni nada por el estilo, se dan el lujo de hacer producciones realmente de altísimo nivel que apuestan a la calidad, fundamentalmente a la calidad. Es un poco la política de ese canal, además. Y esa capacidad que tienen los ingleses, bueno, actoral, ya lo estabas diciendo, de que todos, reitero, digamos, la ex mujer, por ejemplo, trabaja en la primera escena, los primeros, y sin embargo parece que era la protagonista de siempre. Exacto, ¿no? pasa Tiene una siempre. capacidad impresionante. Pasa siempre. Los pequeños papeles de estas series, parece que están construidos para llevarse la serie. Son grandes actores. Sí. Y ahí uno recuerda también a un descendiente irlandés, ¿no? John Ford, ¿no? Sí, esa capacidad para los pequeños papeles, que es lo que suma y lo que genera ese ambiente. Y el viejo maestro sabía mucho de esos verdes pastizales, sabía mucho de esos vientos, de ese viento que parece que es un protagonista más todo el tiempo junto con la humedad. Sabía mucho de whisky también. Mucho de whisky. Y de religión. Y de esas comidas familiares. Sí, ¿no? por supuesto. Donde salían brotar secretos y cuestiones que estaban mantenidas ahí durante generaciones y que en algún momento explotaban. Y se cruzaban y donde conviven, digamos, el drama y también el humor, ¿no? Porque también hay humor acá. Qué verde era mi valle. Qué verde era mi valle. Impresionante. Wilmano Pierres, gracias por estar en la máquina de pensar. Quedó recomendada la miniserie británica que se llama The Virtues, Las Virtudes 2019, con una gran actuación de Stephen Graham. Amigos, se termina la máquina de pensar, ahora viene Codo a Codo. El lunes a partir de las 19 horas continuamos aquí por Radio Uruguay, que lo pasen muy pero muy bien.